el tema como tal compromete un poco con el tema también de maestros que tienen que ver con suministros. Por eso está por aquí también mi compañero, Carlos Martínez. Mi compañero es el que me apoya en la configuración y manejo de todos los maestros a nivel administrativo. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a iniciar todo el proceso de la presentación. Por favor, Selene, me ayudas por si hay preguntas en el chat, que creo que hay personas que no tienen micrófono, entonces ahí vamos. Listo, y los muchachos ya activaron la grabación. Creo que Eddie ya estaba ahí activo. Eddie. Se fue. Él estaba ahí apenas ahorita activo. Sí, Eddie. Ah. Listo, gracias. Perfecto, listo. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Permítame encierro por aquí. Listo. Bueno, el tema, como estábamos diciendo, hoy nos reunimos para ver el tema de todo lo que tiene que ver con maestros de la configuración del perfil farmacoterapéutico. Vamos a realizar el día de hoy con Carlos, como les contaba, mi compañero Carlos Martínez, y mi nombre es Eliana Sousa. Yo soy de profesión enfermera, he apoyado en varias instituciones en la implementación del software de historia clínica. Antes fui líder en una institución de implementación de todo el proceso de integración con los sistemas a nivel de historia clínica, mejoría de todo el proceso de seguridad, transversalidad y demás. ¿Qué nos tenemos como hoy? Tenemos un objetivo, pues mirar como tal la funcionalidad, contarles cómo es un poquito de perfil farmacoterapéutico, hacer la explicación de los maestros y al final hay un examen de conocimiento. El objetivo principal de la aplicación del módulo de perfil farmacoterapéutico es facilitar a nuestros compañeros, a nuestros químicos farmacéuticos en realizar la revisión y los seguimientos de todo lo que tiene que ver con la prescripción de medicamentos. Obviamente sabemos también que hay mezclas que tienen también compuestos con medicamentos, obviamente para hacer todo el proceso de validación de seguridad de los 5 correctos, que no tengamos interacciones por alergias o por las dosis altas, etc. Esto como tal es para tener un ambiente seguro en la eficacia de la administración de todo lo que tiene que ver a nivel de enfermería para hacer la administración final, que es nuestro proceso. El temario del día de hoy, vamos a hablar de los campos constantes que alimentan todos estos módulos de perfil, unas unidades de medida. Vamos a hablar del maestro de las formas farmacéuticas, vías de administración, unas variables de configuración y un maestro que se llama configuración de programas. Los campos constantes que se utilizan es CAUPER, causas del perfil. Obviamente este es uno de los maestros que ustedes van a entrar a hacer revisión como tal. DESAL, destino del hallazgo, es a quienes van dirigidos esos registros que hace nuestro químico farmacéutico en la aplicación que van a hacer hacia el médico, hacia la enfermera. Esos son los dos roles. Este es un campo constante fijo. Este sí no es manipulado o cambiado por la institución. Hay un UNIEX, que es unidades estándar. Estas unidades van todo lo que tiene que ver con la homologación de la FDA, obviamente también con toda nuestra validación como tal del Ministerio de Salud de Colombia. FAR-ES, estándar de formas farmacéuticas, TIP-B, TIP-VIA, tipos de vía, y VIA-X, vías de administración. Voy a hacer una presentación y luego vamos a seguir a la aplicación a ver cada uno de estos. Vamos a revisar el maestro de unidades. Aunque ya lo conocemos, también hay una validación, un complemento para hacer que nuestro ciclo a nivel del perfil y
el ordenamiento, perfil y administración quede completo como tal dentro de las llaves primarias de atención. Vamos a hablar del maestro de formas farmacéuticas, también ya conocido por ustedes, con una adición de una columna para hacer la relación de una forma estándar y dependiendo de esas configuraciones, si se duplica más de una línea, decir cuál de esas es una forma principal. Las vías de administración, las que ya conocemos y administramos, pero también tiene un complemento para ser homologados. Hay unas variables de configuración que más adelante vamos a entrar al detalle de cada una de ellas. Hay un maestro de configuración de programas que aparte de nuestros permisos que damos allá en SISTE para cada uno de nuestros grupos de usuarios, también tenemos una validación en este maestro, perdón, para cada uno de los grupos, como ya lo hemos visto en otras presentaciones de configuración. Vamos a iniciar como tal en la aplicación. En la parte, como les contaba, tenemos unos campos constantes. Entonces, nuestra ruta para entrar a los campos constantes es maestros clínicos, maestros generales, el ítem de campos constantes. Voy a mostrarle cada uno de ellos. Cauper, las causas del perfil. Estas se ven reflejadas. En esta es la ventana como tal de perfil. Y esas causas son las que vamos a ver en este campo que se llama tipo de hallazgo. Tenemos una interacción medicamentosa, una mala dosificación, tenemos un ninguna, pero pues obviamente también está aquí como para seleccionar. Otra, si no aplica ninguna de estas, paciente alérgico. Si ustedes manejan más de otros tipos de hallazgos, este es el campo constante para alimentarlos. Por favor, si tienen dudas, no duden en preguntar. Destino del hallazgo. Entonces, como les contaba, el destino está registrado, es dirigidas a quién. Como les decía, esta parte es estándar. A un médico, a una enfermera o a los dos. Este sí campo sí es solamente para que conozcan de dónde está visualizándose esa data. UniEx. Este maestro nosotros, lo tenemos ya cargado. Es para su conocimiento, son las unidades estándar, como les contaba, de la FDA y el Ministerio de Salud. En la documentación que yo les paso siempre, hay un PDF como tal de estas vías, estas formas y estas vías de administración, como para apoyar un poco más este registro de configuración. Este campo constante entonces ya está listo, no habría que asignar más. Exacto, sí señora. Listo. Lo mismo que este, FAR es las formas estándar que tenemos también. Como estamos hablando de estándar, es decir, que eso ya tiene una codificación ya estipulada por la FDA, como les estaba contando, y una descripción. De vía, los tipos de vía, los posibles tipos de vías y vías. Entonces aquí, como también lo estamos viendo, son todos los vías de administración estándar. ¿Alguna pregunta aquí? Selene, ¿alguno de los muchachos del equipo? No. Perfecto. Maestro, perdón, esos campos constantes que nos acabaste de mostrar, ¿ya actualmente se están utilizando para otros movimientos? Sí, señora. Okay. Ya lo que hacemos es, como les dije al inicio, por ejemplo, ahorita voy a hablar de los maestros de suministros, que son los que ya venimos trabajando, y lo que se adicionan son unas columnas para tener la integración del perfil. ¿Alguien más iba a hacer alguna observación? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a seguir con los maestros de configuración. Dentro de ellos, en el módulo de suministros,
En la sección de maestros, artículos, hay unas unidades de medida. Como estaba diciendo Selene, este maestro ya lo viene manejando la institución por temas de facturación electrónica y demás. Carlos, te cedo la palabra. Buenas tardes. Bueno, este maestro de unidades de medida ya ustedes lo están utilizando, ¿sí? La idea para perfil es que igual lo validen, lo revisen. Nosotros le vamos a entregar un listado de las unidades que se están utilizando. O sea, ustedes acá tienen 197 registros, ¿cierto? Pero de los 197 registros realmente hicimos un cruce de estas contra el maestro de artículos y están utilizando aproximadamente 25 unidades de medida. Entonces, la idea es este maestro ya lo están utilizando, es verificar la información en cada uno de los campos. Entonces, en el primer campo está el código y el nombre de la unidad. Luego viene el tipo de la unidad, si es volumen, si es peso, si es una unidad o una unidad especial. Luego viene... Perdón, Carlos, Yarley tiene una pregunta. Ok, unidad de referencia. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Es que veo que ahí está... Es que veo... Sí, claro, miro y entonces ese número de unidades de medida que es tan voluminoso puede ser porque está mezclado también en la parametrización, unidades de medida y formas farmacéuticas. Entonces puede ser por eso que se disminuyó tanto el número de los que se utilizan en la actualidad. Porque debe ser, si es unidad de medida, entonces sí está bien el gramo, el miligramo, el pie. Pero, por ejemplo, cápsula de liberación prolongada, cápsula para inhalación, cápsula vaginal, eso corresponden más a esas formas farmacéuticas. Ok, nosotros tenemos otro maestro de formas farmacéuticas. De pronto, cuando lo licenciaron la primera vez, sí tocaría saber por qué colocaron ahí formas farmacéuticas, ¿sí? Pero este maestro es el de las unidades de medida, ¿sí? Y hay otro maestro donde se utilizan las formas farmacéuticas. De hecho, el otro maestro de formas farmacéuticas ya no lo utiliza la aplicación de suministros. ¿Por qué? Porque ya con suministros las formas farmacéuticas las estamos trayendo del maestro de cuando ustedes importan del INVIMA, el catálogo del INVIMA en CUM. Ese archivo de Excel que tiene el INVIMA ya viene con unas formas farmacéuticas y suministros, digámosle, de ese archivo, las formas farmacéuticas. Entonces, en suministros como tal, ya no utilizamos el maestro de formas farmacéuticas. Como maestro, ¿no? Utilizamos las formas farmacéuticas que están relacionadas en el CUM y el CUM se relaciona al maestro de artículos. Ya el maestro de formas farmacéuticas como tal solo lo utilizan las aplicaciones clínicas. ¿Listo? Bueno, no, sí, entonces por eso nosotros hicimos un cruce entre todas estas unidades contra el maestro de ¿qué? De artículos y encontramos que solamente de todas estas unidades se están utilizando aproximadamente 25. Igual el listado ya lo tenemos y se los vamos a pasar. La idea es que de esas unidades que están utilizando es verificar que tengamos la configuración requerida para perfil, ¿sí? Entonces veníamos acá, tenemos las unidades de referencia, ¿sí? Ese solamente podemos seleccionar esas dos opciones. Tenemos la cantidad de referencia, si sugiere cantidad a despachar. A devolver. Perdón. Sugiere cantidad a devolver. Esto se utiliza, o sea, el sistema, cuando usted va a hacer alguna devolución, él le puede sugerir la cantidad de devolver, o si no se la sugiere, ustedes la pueden digitar, ¿sí? Listo, el siguiente campo se usa para formular. Entonces se usa para formular, si esa unidad se va a utilizar para formular insumos,
para formular medicamentos, si se va a utilizar para ambos, tanto para insumos como para medicamentos, o no aplica. Entonces también es una de las que ustedes pueden revisar. Luego viene la unidad estándar. Entonces recuerden que esta unidad es del maestro de la clínica, pero nosotros se carga en las unidades estándar internacionales. Entonces usted lo que hace es homologar la unidad propia de la clínica con su codificación propia contra una unidad estándar que ya está cargado en el maestro. El campo constante, perdón que te interrumpí, recuerden que el campo constante es UNIEX, unidad estándar. Las iniciales, las tres, UNI, EST, es el campo que está alimentando esto que estamos visualizando acá. Listo, Charlie, gracias. Si tenemos dos unidades, por ejemplo, de volumen o de peso, entonces yo debo seleccionar cuál es la principal, ¿sí? Sin embargo, las dos se dejan seleccionar, solo que por temas de prioridad, uno selecciona cuál de las dos es la unidad principal. Luego viene el indicador. ¿Sí? Hay otra pregunta. Sí. Sí, mira, si uno maneja en la prescripción, que es frecuente en la práctica clínica, no unidades que son del sistema internacional, sino, por ejemplo, el sistema inglés, que es como utilizan gotas para los medicamentos oftálmicos, una gota. ¿Hay alguna unidad que traduzca pues esa información? Porque es difícil, por ejemplo, formular en mililitros gotas, pues, o ahí sí tendríamos cómo se haría en ese caso. En este caso, como tú dices gota, lo dejamos gota y él trae la unidad para registrarlo como gota. Es decir, hacemos la homologación porque, como tú dices, muchos de la FDA no están complementados con la parte inglés o europea, entonces ahí hay algo que también podemos homologarlo. Ok, perfecto. Sí, señor. Listo. Luego del indicador de activo, sí o no, viene lo que nos explicaba ahorita un compañero que nos dice que las unidades farmacéuticas. Okay. Entonces, perdón que te quité la palabra, como sí, nos estaba diciendo nuestro compañero que maneja en la institución, muchas de las unidades están amarradas a nivel farmacéutico. Entonces, es aquí donde le vamos a decir que esta unidad refiere si soy una unidad farmacéutica o no. Sigue, Carla. Ok, para finalizar, cuando hicimos el montaje de facturación electrónica, entonces también cargamos las unidades que tiene la DIAN, ¿sí? La DIAN, digamos, en los anexos de la DIAN, decían, vea, estas son las unidades que nosotros reconocemos acá para facturación electrónica. Entonces ustedes debían homologar la unidad que tienen interna de la clínica contra las unidades de la DIAN, de las unidades para facturación electrónica. Entonces ese trabajo también lo tuvieron que hacer para eso. Debido a que cuando nosotros reportemos en el XML de la factura electrónica y el ítem sea un insumo o un medicamento, entonces se reporta con esas unidades ya estándar para facturación electrónica. Entonces este es el maestro de unidades de medida. No necesariamente no hay que revisar las 197, sino las que están utilizando y nosotros ya sabemos, le podemos pasar el listadito de las unidades que están utilizando actualmente. Si quiere pasamos al siguiente maestro. Perfecto. El siguiente maestro es el de formas farmacéuticas. Bueno, entonces, anteriormente cuando uno no cargaba el CUM, pues cuando el INVIMA no tenían el listado de esos dispositivos, de esos medicamentos, las aplicaciones utilizaban estas formas farmacéuticas, las aplicaciones de suministros. Ya suministros como tal no utiliza este maestro va a ser, digamos, exclusivo para los productos clínicos. Sin embargo, entonces acá vamos a revisar, entonces tiene el código de la forma farmacéutica, el nombre de la forma farmacéutica. También así, como esto es una codificación propia, también se debe homologar con una forma farmacéutica estándar, que también la subimos en el maestro de campos constantes. FAR-ES.
Listo. Luego, igual, si tenemos dos formas farmacéuticas iguales, señalamos cuál es la forma principal, ¿sí? Por decir algo, si por ejemplo en ese caso que tengo varias ampollas o cremas, entonces sé cuál es la forma principal. Y tenemos el indicador de activo y los campos de auditoría. Los campos de auditoría me registra cuando yo registro la forma farmacéutica por primera vez, el usuario que adiciona, y luego si llega a ser modificado, pues nos marca tanto el usuario como la fecha de modificación. Entonces, estos dos maestros que acabamos de ver, como les digo, ya lo están utilizando en la institución, solo es como para revisar y es un complemento para la funcionalidad de perfil. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta sobre estos dos maestros? Sí, yo tengo una. Solamente es necesario que esta información solamente salga del maestro de Kuhn. No hay forma de configurarlo que salga al maestro de artículos, que es el que tenemos con la información más completa de estas formas farmacéuticas. O siempre va a ser necesario arrastrarlo desde el maestro de Kuhn. A ver, como les decía, el maestro de artículos no utiliza este maestro de formas farmacéuticas. El maestro de artículos, cuando usted le digita el CUM, él va a arrastrar la forma farmacéutica que está en el maestro de CUMS, el cual fue cargado del INVIMA. Este listadito de forma farmacéutica solo lo utiliza la aplicación clínica, ¿sí? Como tal. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo estoy cargando si vamos a hablar de a nivel de cargo, si estoy cargando un artículo como tal, la forma farmacéutica la va a arrastrar del CUM. Pero si este medicamento es una actividad como tal, esa actividad ordenada lo va a arrastrar desde acá de la forma farmacéutica. ¿Sí? Listo, claro, quedó claro. Ok. Vale. Entonces recuerden que estos dos maestros están en la ubicación en el módulo de suministros, en el icono de suministros, ingresan a la sección de maestros y allí tiene unidades de medida y formas farmacéuticas. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Carlos. Ok. Eliana, ¿me dices, por favor, cómo es el nombre del maestro o de la opción de forma farmacéutica? El nombre ¿Del campo constante o el del programa? Del programa, exacto. Ah, perfecto. Sí, señora. Con la pestañita. IBFAR. Listo. Maestro de formas farmacéuticas. Gracias. Listo, perfecto. Vamos a continuar entonces, ya vamos a introducirnos a los maestros clínicos que tienen que ver con la aplicación de perfil. Entonces, vamos a encontrar en la parte del maestros de historia clínica integrada, aquí en esta parte de maestro de órdenes, vamos a desplegar el más y vamos a encontrar vías de administración. Como Selene creo que fue la que inicialmente me preguntaba, este maestro también ya lo venimos utilizando en la institución, ORVIA, que es el código como tal, el que ustedes hicieron la creación de esas vías, la descripción que ustedes le dieron. ¿Qué tenemos de nuevo? Estos campos que es vía, varios por componente, tipo de vía, vía estándar, y si a esto nosotros ya queremos sesgar un poco más a nivel de configuración, no tiene que ver con perfil, pero si quieren ustedes ya revisar un poco más de seguridad, tenemos que por cada una de las vías, voy a ir a la parte del detalle por vía y allí vamos a controlar cuáles son las vías, ¿cierto? Unidades de vía que se manejan para estas vías de administración. Pero eso ya es como otra partecita. No tiene que ver con perfil. Los que tienen que ver con perfil es tipo de vía y vía estándar, que es nuestro complemento y nuestra necesidad del día de hoy. Este tipo de vía, entonces, ya sabemos bien que el tipo de vía es la ruta de entrada por el cual vamos a administrar a un paciente un medicamento o una suspensión, una solución. Como estábamos diciendo, esta data, código y descripción es la que genera nuestra institución y vamos a homologarlo con el tipo de vía. Voy a modificar acá para que se nos despliegue. Recuerden que este campo constante se nos alimenta de tip vía, es un campo constante.
Y allí seleccionamos dependiendo esta configuración previa que ustedes tenían. Y luego vamos a decir, ese tipo de vía tiene una vía estándar, que esa vía estándar, el campo constante es vía X, para hacer la homologación de estos dos. ¿Qué es lo que buscamos? Que los medicamentos queden bien prescriptos, tanto en formas y en vías de administración, para que lleguen a nuestro recurso final. Obviamente que nuestro primero son las órdenes médicas, ¿cierto? Y aquí en la parte del perfil es donde nosotros aquí vamos a trabajar que a Pepita le formularon tales medicamentos con esas vías, y aquí hacemos ya el despliegue de toda esa información para ser validado por nuestros compañeros químicos farmacéuticos. ¿Alguna pregunta aquí? Los veo muy callados. Selene, ¿hay alguna pregunta? No. Sí, claro que sí. Tenemos 3 vías de ingreso para el perfil farmacoterapéutico. Tenemos en la parte del tablero, ese es el tablero que ustedes ya vienen conociendo en la institución. De pronto para nuestros compañeros que hoy tenemos nuevos del área de farmacia, todo el equipo de trabajo, nuestro tablero común y corriente es nuestro tablero clínico. Ahora la parte de ingreso a las historias clínicas, si ven que en la parte superior ya no van a tener el icono para entrar a la historia clínica médica o al ingresar también a la historia clínica de cirugía. Claudia, creo que es nuestra jefe de farmacia, ¿cierto? Sí. Tú entrabas o tu equipo entraba a hacer las validaciones de las notas médicas por estos iconos, ¿cierto? Sí. Gracias. Entonces, nuestro proceso ya va a ser seleccionando el paciente y le realizamos, si ven que ya cambiamos de color, esa función la conocían, y realizamos doble clic para ver el paciente al cual vamos a ingresar a consultar la información registrada. Entonces, ya no son iconos en la parte superior para entrar al módulo de historia clínica médica o al módulo de cirugía, sino como ya lo estábamos diciendo, seleccionamos el paciente, doble clic para ver la data. Ya como estamos hablando es historia clínica integrada. Entonces, este es nuestro tablero de historia clínica integrada. Aquí vamos a encontrar toda la demografía de nuestros pacientes. Si nuestro paciente tiene algún antecedente, en este ejemplo, para nosotros importante para todo nuestro proceso de validación a nivel farmacéutica, todo lo que tiene que ver con el perfil. Entonces aquí, importante los antecedentes alérgicos. Entonces los vamos a encontrar en la parte del encabezado y otra descripción de otros antecedentes que veamos que son relevantes para el paciente, previamente registrados en esta pestañita. Estamos haciendo una leve introducción, porque mucho más adelante vamos a ver el proceso a nivel de movimientos. Es aquí, en la pestaña del histórico, donde vamos a encontrar información, ejemplo, de nuestras notas de evoluciones médicas, de nuestros ingresos a servicios, es decir, aquí podemos encontrar todo el resumen, llamémoslo así, de la atención que ha tenido nuestro paciente. Si se le realizó, por ejemplo, una conciliación medicamentosa, acuérdense que vamos a tener esa parte para que nuestros médicos registren en esta parte los fármacos que el paciente viene consumiendo en su casita. Entonces aquí, en el momento del ingreso, ellos hacen una parte de conciliación, hacen el registro de aquellos medicamentos que nos vienen tomando para hacer el proceso también. Luego siguiente, que es la formulación interna. Si continúo con eso, si lo suspendo, etcétera. Entonces aquí vamos a encontrar ese resumen en este espacio. Aquí, como estamos viendo, tenemos más filtros. Por ejemplo, yo solo quiero ver la última evolución. Entonces vengo en esta partecita, le digo evolución y puedo entrar al detalle. Claudia o mi compañero que me habló ahorita, ustedes siempre revisan esta información cuando quieren detallar un poco más al hacer la revisión de sus pacientes, ¿cierto? El diagnóstico y qué fue lo que vio el médico para formular X o Y molécula, ¿cierto?
Sí, nosotros hacemos la revisión. Hacemos la revisión ingresando la historia clínica por el ingreso. Hacemos clic pues en la parte, en el icono de que es destinado pues a los médicos, y ahí pues hacemos por la parte del ingreso y encontramos pues, la información pero de los medicamentos que registran ellos al ingreso, pero eso es como en prosa. O sea, puede ser que sea un corte y pegue. Aquí lo que veo es que es como más detallado y eso es bueno porque es una conciliación como tal. Exacto. Entonces aquí ya lo puedes ver, como te estábamos diciendo. Aquí tú puedes consultar qué fue lo que él concilió, llamémoslo acá. Y en esta partecita también vas a poder encontrar una nota que se llama, aquí no lo hice para este paciente, pero vas a poder encontrar una nota que se llama conciliación, porque recuerda que la conciliación yo la puedo hacer en el ingreso del paciente o un ingreso hacia un servicio, ya se llame hospitalización o se llame una UCI, porque también vamos a conciliar esos medicamentos en un momento de traslado. Entonces esto también lo van a poder acá hacer esa revisión para luego hacer la verificación en el módulo final que es acá. Entonces digamos que acá llega nuestra formulación ya interna. Recuerden que aquí siempre en esta parte del perfil vamos a encontrar la información de pacientes que se encuentran activos, es decir, que encuentran en una transición. Obviamente que a veces por procesos se nos quedan pacienticos activos en el tablero, por firmas, por procesos internos, pero la idea es que aquí nos llegue todos nuestros pacientes con una formulación activa. Entonces, Eddie nos preguntaba, encontramos este iconito que se llama perfil farmacoterapéutico para ingresar a esta ventana que estamos viendo acá. También la vamos a poder ver en la parte médica en este iconito que se encuentra acá, que se llama perfil farmacoterapéutico. Y también nuestras señoritas enfermeras en su módulo en este icono que se llama perfil. ¿Alguien que me quiera ayudar con una preguntita? Vamos por aquí en la lista. Dalis, ¿tienes audio? Parece que no. Bueno, entonces, por ejemplo, Arley, ¿nos puedes contar cuáles son las 3 rutas para ingresar al perfil? Hola. Hola. ¿Alguien me escucha? ¿Aló? Hola, ¿quién me habla? Hola, ¿cómo estás? Dalis. Sí, Hola, Dalis. Entonces ya estoy hablando por el de Arley. Perfecto. Entonces, bueno, cuéntanos por dónde podemos ingresar al perfil. Entonces podemos ingresar por la plataforma principal, por historia clínica, por el icono que parece pues como un signo de admiración. Podemos ingresar por ese que está señalando en este momento. Perfecto. Podemos ingresar por el icono de enfermería, por el CARDES. Y podemos ingresar también por el de los médicos. En la parte de ordenamiento. Dalis, muchas gracias. Entonces recuerden que por esas 3 rutas van a poder acceder al perfil. Obviamente que nuestro equipo de farmacia, el más utilizado va a ser ¿cuál? El que se encuentra, perdón que me pasé, en el tablero. Para las aplicaciones de los médicos, entonces van a poder ingresar desde su parte donde hacen toda la parte de formulación en el icono del perfil. Nuestras compañeras de enfermería lo van a poner, como nos dijo Dalis, en el CARDEX. En esta partecita encuentran también el icono para poder ingresar a esa sección. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Selene, Daniela, Jessica. Los tengo muy callados, oye. Recibiendo mucha información. Menos mal que está grabada. Bueno, listo. Entonces, como estábamos hablando, entonces aquí ya llega la parte de la formulación. Nuestros compañeros de farmacia empiezan a hacer registro. Puede decir que ninguna o aquí nos pueden seleccionar alguna.
aquí coloco una observación X pertinente para ellos y esa observación, ese tipo de hallazgo, ¿a quién se la vamos a dirigir? Entonces eso nos da un resumen. Aquí más adelante, cuando ya empezamos a ver movimientos, vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos iconitos y demás. Entonces, denme un segundito. Por ahí pregunta. Bueno, tú me ayudas ahí con las preguntitas. Gracias. Sí, cuando se hacen las observaciones o las intervenciones farmacéuticas en el registro, eso es solamente para que lo vea el personal clínico. Uno puede configurar eso, médico o enfermera. ¿Por qué lo digo? Porque sí, puede ser, desafortunadamente, pues hay un estigma que las observaciones que hace el personal farmacéutico tienden es como a descubrir un error de formulación, algo, y entonces puede que las EPS también ellos hacen auditorías concurrentes y vean esta información y los en cuentas. Eso hay forma pues de que solamente lo vea el personal para el que está diseñado, pues, el personal interno. Sí, señor. Eso no es para que nuestros auditores, como tú estás diciendo, nos vean el error o algo que pasó internamente con este paciente. No, esto es solamente para aquellas personas que determinemos con permisos. Esta data que tú tienes aquí no quiere decir que vaya a los PDFs que entregamos a la parte de facturación como soporte de la administración de la metoclopramida y que nuestro paciente fue valorado por nuestros compañeros de farmacia y encontraron 7 hallazgos y entre uno de esos fue la mala formulación o interacción, etcétera, como le queramos llamar. No, esta información, esta data solamente es para manejo intro a los profesionales que estamos determinando que le estamos dando el permiso, tanto de consultarlos o a quienes les va a llegar esta información registrada. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí estamos encontrando, como pueden ver, 2 secciones. Tenemos un detalle de medicamentos y aquí un detalle del medicamento un poco más desglosado. Entonces quiere decir que esta data está administrada en la parte de unas variables de configuración. Están en los maestros generales, variables de configuración. Aquí en la presentación tenemos los códigos de ellos. Tenemos unas horas terminados. ¿A qué se refiere? Define el tiempo en horas en que vamos a recuperar las órdenes, ya sea de medicamentos o mezclas, que se encuentren en un estado final, terminado, suspendido o cancelado. Ahí nuestro compañero me va a decir, ¿ustedes hacen esta validación farmacéutica las 24 horas al día? Pregunta nuestro equipo de farmacia. Gailis, Arley, Claudia. No, realmente es más frecuente que esa revisión, que es más minuciosa, se haga en el día, en los turnos, pues, porque acá realmente, o sea, químico farmacéutico, nosotros sí podemos, pues, hacer una revisión muy, muy detallada, pero en el día a día los que hacen validaciones acá de órdenes son los regentes de farmacia. Ok. Ellos están, pues, en turno normalmente, pues mis compañeros me pueden corregir, pero es como de 7 a 7. Es que se hace, pues, como esas validaciones de esas órdenes. En la noche, generalmente se entregan, son como los inicios. Exacto. Ok. Por ejemplo, un fin de semana, un sábado, un domingo, o por ejemplo ese que viene tan largo que es Semana Santa, que salimos un jueves y volvemos hasta un lunes siguiente. Ustedes como químicos hacen esa validación en esas fechas X especiales, llamémoslos así. No, son los regentes de farmacia. Exacto, ellos son nuestro primer ojito, nuestra primera barrera y validación, ¿cierto? Porque ellos también tienen un criterio para hacer esa determinación de este medicamento, está mal formulado o el doctor se chifló,
son 140 miligramos de furosemida, digamos ese tipo de ojito clínico que necesitamos. Entonces, ¿por qué hago esa pregunta? Porque aquí en la parte superior, obviamente como nos estás contando, tenemos es un turno en el día, pero este paciente lo formularon ya alrededor de las 5 de la tarde y quien entra a revisar hasta mañana a las 8 de la mañana. Entonces, por eso, en esta parte superior también queremos ver esos medicamentos de Ana Carolina que le han formulado en ese rango de tiempo que se está haciendo la validación. Entonces, ese parámetro se llama, ¿cómo fue que los decíamos? Horas terminados. Entonces, hora terminados. Entonces, variables de configuración, y es aquí donde nosotros vamos en valor a colocar cuántas horas queremos ver esos medicamentos que están formulados aquí para nuestro paciente en un rango de tiempo, no importando si estén en estado terminado, suspendido u ordenado. Entonces, esa primera sección está validada por esa variable de configuración, horas terminados. ¿Listo? Selene, Eddie, Jessica, ¿alguna pregunta? No. Listo. Bueno. Ahora vamos a ver, esta partecita está variable. Define el número de órdenes que se deben mostrar por defecto para cada medicamento o mezcla. Entonces, ese es el que se ve en la parte inferior. Es decir, yo vengo con un paciente que viene con 10, 15, 30 días de formulación. No quiere decir que el acetaminofén que nos lo formularon por tratamiento, creo que es una de las duraciones que ustedes tienen, perfecto. Pero si tengo otro tipo de medicamentos, entonces se enlista la línea del acetaminofén y aquí me va a mostrar cuándo fueron ordenados. Entonces, aquí le vamos a decir que de este acetaminofén yo quiero ver cronológicamente las 10 líneas de ordenamiento, porque tenemos aquí la información de dosis, vía, frecuencia y la data. Entonces, parte inferior se nos va a alimentar de la variable número, num, orden para el perfil. Entonces, variables. Ay, esto me comí alguna letra. Para el perfil. Entonces aquí yo le estoy indicando que yo para esa acetaminofén yo quiero ver las últimas 10 líneas de ordenamiento. Si quiero menos o si quiero más, entonces este valor se va modificando según el proceso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Hay mucha data nueva, ¿cierto? No se me vayan a asustar, por favor, en la configuración. ¿Por ahí había alguna pregunta, Selene? ¿De pronto? No, que mucha data. Mucha data, bueno, listo. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos el resumen? Tenemos unos campos constantes, unos maestros que se encuentran en suministros, que son el de unidades de medida y el de formas. En la parte clínica tenemos, en la parte de historia clínica integrada, tenemos las vías de administración y después de toda esa configuración muy linda, muy bonita que nos va a hacer nuestro equipo de farmacia en conjunto con nuestra líder, hacen toda esa conjugación y aquí en generales, variables de configuración, hacemos esas dos validaciones de la información que vamos a ver en el perfil, en la parte superior y en la parte inferior. ¿Preguntas? ¿Ningunas? Listo. Entonces, yo soy la de las preguntas. El tipo de información que yo veo acá en tipo de hallazgos, ¿de dónde se alimentan? Por ejemplo, Jessica. Hola, el detalle, ¿cierto? Es de maestros constantes. Sí. ¿Y cómo se llama? Cowper. Muy bien, muchas gracias. No he escuchado a Luis hoy. Luis. Hola. Gracias.
Este campo dirigidos a, ¿de qué se alimenta? ¿Cómo se llama ese campito? No sé si es en un orden esper. Ok, estamos hablando de este espacio, dirigidos a. Teshal, T-E-S-H-A-L, Luis, para que lo tengas en cuenta. Listo, gracias. Campo constante. Muy bien. Dirán nuestros señores de farmacia, uy, esa señora es como muy, nos está corchando mucho. Tranquilos. Más como para recordar el proceso de la configuración. Listo. Vamos a seguir con la parte. Esto que estamos viendo se refiere también a permisos. Esto se llama buscar pacientes y esta parte derecha ya se llama como tal la ejecución de perfil. Aparte de unos permisos que nos dan nuestros compañeros allá de sistemas o quien administra esa partecita, nos da unos permisos especiales, pero aparte de ese tenemos otro maestro. ¿Dónde podemos dar otros permisos, compañeros? Selene, cuéntame, ¿dónde podemos dar? En el de configuración de programas. Muchas gracias. Muy bien, entonces en los maestros clínicos, integrada configuración de programas. En configuración de programas, entonces, como ya lo tengo configurado, le decimos consultar. CHF. Recuerden, los programas para perfil se empieza por CHF. ¿Recuerdan que en plantillas es CHP? No le estoy diciendo grosería, señores de farmacia. Es que así es con nuestros componentes técnicos, llamamos a nuestras aplicaciones. Entonces, recuerden, CHF Busper para la parte del buscador del perfil y CHF Perfar. Vamos a entrar al buscador del perfil. Entonces, el programa, para el programa CHP Busper, que ese se alimenta esta partecita que encontramos aquí a la izquierda. ¿Qué data nos muestra? El servicio, la ubicación, la historia, el estado del perfil, el consultar, el estado del paciente y el estado como tal que tenemos en el perfil. Recuerden que esto es si está visible. Vamos a decirle acá, modificar. Entonces, por cada línea, yo puedo decirle obligado que tiene que consultar o no. En esta sección, recuerden que es donde le damos el permiso a los grupos de usuario para poder, aparte de existe, para los programas que acabamos de nombrar, le vamos a decir que va a poder entrar y visualizar esta ventanita. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Me perdí. Eso iba a comentar. Ese maestro Eliana, yo creo que para Jessica es nuevo, ¿cierto, Jessica? Que usted actualmente no lo maneja. No, yo no manejo nada. No. Este maestro actualmente lo tenemos en ambiente de producción solamente para la configuración del administrador de pacientes. Sí, señora. De hecho, la persona que lo maneja es Lisette, la jefe de estadística. La jefe de estadística. Pregunta, ¿quién da los permisos allá en CIOPE, Selene? Nosotros sistemas. Nosotros todos SISTG. Y aquí en el EMAES, pues en este específicamente lo da es la jefe de estadística. Uh-huh. No, muchas gracias, Edith. Ya tengo con el de historia clínica integrada. No importa. Pues yo creo que ahí revisarían internamente, Selene y muchachos, este tipo, pues obviamente porque ya, como lo estábamos diciendo, en la parte de GESPAC, es porque ahí le estábamos diciendo GESPAC, yo lo llamo desde ayudas, desde admisiones, digamos que esos son los puntos desde clasificación, lo llamamos, ¿cierto? Y ella estaba regulando ese permiso a sus grupos de usuario. No sé si Lisette sea la persona idónea para continuar, pues obviamente con esa parte, porque recuerden que aquí ya tenemos
para la parte del monitoreo, para lo de anestesia. Aquí ya le estamos metiendo perfil, ¿cierto? Se me puede escachar otro de pronto de los N programas. Entonces yo creo que ahí. Así puede ir aprendiendo a manejarlo. Bueno, ahí sí toca mirar internamente como a quién sea la persona idónea. ¿Quién? Jessica. No, yo soy clínica. No, pero es que aquí hay más opciones, ¿cierto, Liana? ¿Entendí? Demasiados, eso es por grupos. Sí. Pero yo tengo una duda con Lice. Lice, no creo que maneje porque es que este es como permiso a grupo de usuarios a ciertas variables. Y Lice, ella lo maneja, pero porque es el administrador de pacientes. Entonces ella sí lo ha... O sea, cuando entró GESPAC nuevo, Lice quedó a cargo de este maestro, pero solamente para administrador de pacientes, porque entiendo que hasta el momento lo que tenemos en producción no se maneja nada más desde acá. Exacto. Permisos para decir que por buscador de pacientes que van a consultar, que no, ya no. Y no, ese solo administrador de pacientes es el que ella está coordinando en este momento. Pero sí hay más opciones, que le entiendo a Liana, hay más opciones, incluso clínicas, de historia clínica para manejar acá, ¿cierto? No solo sí. Entonces, yo creo que ahí sí le tocaría entrar a Jessica. Bueno, ahí les dejo la tarea. Ahí se trabajar entre los dos, entre los que damos el permiso ahí en sistemas. Ajá. Pues obviamente, pues recuerden que esto es una sola vez, chicos. No quiere decir que Liana llegó y entonces, aparte de los permisos que yo tengo que decirle a Liana, ¿cierto?, que tengo que darle, no, porque es que Liana está entre un grupo de farmacia, un grupo de facturación, un grupo de hemodinamia, enfermería, como tal. Esos grupos son las primeras veces. Llamemos que Jessica, no sé en este momento si es la que de pronto sea la más idónea para hacer la configuración dependiendo de sus grupos, como ella en un momento dijo. Yo no sé hasta dónde historia clínica le tengo que dar permiso a facturación 1, 5, 7, 8, ¿cierto, Jessica? Es decir, exacto. Ahí, por eso les digo, es un trabajo intro que nos toca mirar, pues como les digo, es la primera vez, el primer grupo, pues si vamos a crear un grupo nuevo, pues entonces ahí sí entremos y revisemos quién va a quedar. Pero como esta es la primera vez en la configuración, pues trabajamos en llavería, como siempre lo hemos dicho. Yeah, pero una pregunta, desde SysTG a este grupo de usuarios, por ejemplo, a buscador de perfil, eso no está, o si tienen que darle permiso también en SysTG. Sí, señora. Por eso si SysTG den un permiso, tienen a esta configuración de programas también lo tienen que dar. Exacto. Por eso tiene que ser a la par. Sí, señora. Porque pero si yo, por ejemplo, ingreso y doy solamente permiso acá desde configuración de programas, pero si SysTG no le dan el permiso, no lo va a ver. Exacto. Sí, porque acuérdate que son complementos. Nuestro, llamémoslo papá, siempre va a ser acá los permisos a grupos de usuario, ¿cierto? Sí. Entonces, siempre aquí en permisos de usuario le vamos a decir para el grupo X, ¿cierto? Para la aplicación X. Este siempre va a ser nuestro papá, ¿cierto? Entonces, es aquí donde yo le voy a decir, usted tiene el permiso para A, B, C y D. Sí. Hasta aquí, perfecto. Nuestro complemento es aquí, aparte de ese permiso que yo le di y que usted ya pueda ingresar, ¿cierto? Que cuando entremos al perfil, ella aquí no le salga un mensaje, ¿se acuerdan que yo les decía, le sale un mensaje? No tiene permiso en configuración de programas para el grupo Guacho Guacho, porque es que le dimos solo la mitad del permisito. Le dimos como la cédula, pero solamente le dimos los 6 primeros dígitos, pero no le hemos dado la terminación de los dígitos de su cédula, porque la terminación lo da esto. Acuérdense, por eso son 2 cositas. ¿Listo? ¿Listo, grupo? Listo. Entonces, tenemos el buscador, gracias, Elena, el buscador del perfil que tiene estas indicaciones, y ahora vamos a decirle el otro, voy a decirle consultar CHF para la parte del perfil. Entonces, aquí tengo el perfil. Acuérdense que tengo tablero, porque es que aquí en la parte del tablero de historia clínica le estamos diciendo y le estamos contando a nuestros compañeros de farmacia
Nuestra paciente es Pepita, que tiene esta data, que es la misma que tenemos aquí en esta partecita del encabezado, que tenemos la demografía, pesos, dónde está ubicado y los antecedentes que tenemos en la historia clínica. Entonces, tenemos que también darle permisos para esa partecita del tablero de integrada, que es este pedacito. Entonces aquí, demografía, data que ya fue peso, talla, superficie, dónde está ubicado, cuántos días, qué PS tiene el paciente. En este caso nos están contando esos antecedentes que nosotros clínicamente como administradores marcamos que son relevantes para que todo el personal se identifique y los vea. ¿Listo? Entonces tenemos en esa parte del tablero. Y tenemos luego la sección ya general de esta data que estamos consultando. El medicamento, nuestra posología, nuestra información de los hallazgos encontrados por nuestros compañeros de farmacia en la configuración. Tenemos esta data en esta parte. Entonces, como estábamos diciendo, el detalle del medicamento, la información de los hallazgos y la parte inferior en este espacio. Entonces, tal cual lo que estamos viendo en estas ventanitas. ¿Alguna pregunta? Nuestros compañeros de farmacia salieron huyendo. Claudia, Daily, Arley, Selene, se nos fueron nuestros compañeros. Están muy silenciosos. Ay, sí. Eliana, pero yo tengo una inquietud con ese perfil. O sea, el perfil, esto que tú estás mostrando en este momento, ¿es lo que va a haber servicio farmacéutico únicamente? O por tablero, como por las rutas que usted nos mostró también el resto de personal, pues ya por permisos también va a haber la misma forma. Exacto. Va a ser el mismo. Va a ser el mismo, exacto. Esta parte va a ser esa misma. Porque es que por decir farmacia el que maneja perfil farmacológico, pues así en este detalle. Exacto. Digamos que nuestros médicos, que ya no como nos ayudó Dailis, vamos a tener que ingresar por aquí, bien, ¿cierto? Nuestras compañeras enfermeras pueden ingresar por aquí, pero entonces a ellas solo se les va a ver de esta manera, Jessica. Se nos va a ver el encabezado, los medicamentos y ellas pueden consultar el detalle que les registraron. Ellas pueden entrar de esta manera acá, sí. No van a poder modificar y hacer registros, no, señorita. Solamente forma consulta. Solamente nuestros compañeros y el equipo de farmacia es donde ellos van a tener el detalle de los servicios, el entrar a poder hacer modificaciones, adicionar toda la parte de sus hallazgos, su información y demás. Porque el resto del personal lo va a encontrar así. ¿Listo? Cuando nuestros compañeros de farmacia ya empiezan a hacer toda la información y la data de validaciones y nos encuentran hallazgos, en el CAR de esta enfermería se nos va a ver en esa línea que hicieron la validación un iconito, si ves con una hoja y una lupita, donde nos va a informar qué tipo de información registraron, un hallazgo, el tipo del hallazgo, ¿cierto? Es una mala dosificación, las observaciones y a quién dirigieron esa información. Entonces, aparte que podemos consultarlo como enfermeras en perfil, tenemos un icono en cada lineecita donde nos refieren que tenemos que pilas. Échale una miradita a ver qué tenemos de observación. ¿Listo, Jessica? Sí, sí, listo. Perfecto. Entonces aquí me devuelvo otra vez a maestra de configuración de programas. Daniela, no le he preguntado hoy. ¿Cómo empieza la codificación de nuestros programas para perfil? CHF. Estos muchachos son muy pilos. Estoy digitando mucho. CHF. Entonces ahí tenemos. En esta parte de los programas para buscador, tenemos esta parte del perfil, tenemos tablero, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con tablero? Entonces, tablero, recuerden, es porque en esta partecita dentro del perfil nos va a mostrar esta partecita del encabezado con la data que necesitan nuestros usuarios
en esta parte el equipo de farmacia para determinar y validar nuestras observaciones. Ya nosotros más adelante, señores equipos de farmacia, trabajamos y vamos a mostrar un poco con los movimientos, el cómo se hace y demás, como para no confundir. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Jessica, ¿ninguna? No, por el momento no. No. Selene, ¿alguna pregunta? Se ausentó un momento. Ah, listo, Luis. Entonces, ¿alguna de las preguntas, muchachos? ¿Nada? Por aquí de pronto alguna pregunta escrita. Arley, no. Perfecto. Claudia. Claudia Patricia, ¿estás por ahí? Dalis. Dalis. Se tuvo que ausentar. Ah, bueno. Entonces, Arley. Arley, tú tienes micrófono, ¿cierto? Sí. Hola. ¿Cómo te pareció? Todo me gusta, sí, tiene muchas aplicaciones como de verdadera comunicación de servicio farmacéutico con la parte asistencial y que quede registro. Eso es importante. Perfecto, que quede como la traza de todo lo que ustedes también trabajan, que se vea identificado de alguna manera y que ellos puedan consultarlo, ¿cierto? Pues como tal la capacitación del día de hoy es maestros de configuración. Somos tan juiciosos que ya terminamos la capacitación, entonces por eso estaba haciendo preguntas. Jessica, no sé si tengas algo más que apropiar. No, ya vemos como, creo que las dudas saldrán más que todo como movimientos. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, Selene ya regresó, chicos. Estoy por aquí un momentico, es que tengo otra reunioncita aquí a un lado y ya. Perfecto. Te robo 5 minutos como sí, para empatar. Ajá. Las dudas surgirán en la configuración, sí, Arley. Ahí es donde nos salen todos. Ahí es donde pegamos el grito. Ahí es donde, Liana, tranquilos, como ya hemos trabajado con las señoritas, la idea es, obviamente, pregunta que ustedes realizan, yo poderles alimentar de una vez su duda y poderles complementar para ayudar a la configuración. Selene, este es como tal todos los maestros para configurar. Ok. Entonces, como ya decíamos, es entrar a hacer ya como tal la validación. Te envío igual todo el proceso de la presentación, los maestros y la información anexa, ¿vale? Listo. No voy a cancelar entonces la reunión del lunes para dejar el espacio entonces para revisión de proceso, revisar qué dudas nos quedan y te invito, ¿cierto? Ah, perfecto, mejor, listo, súper. Ah, bueno, listo. Entonces, la dejamos abierta. Sí, pero la voy a, o sea, de todas maneras usted no entraría a todo el proceso completo, pues la idea es que internamente nosotros primero lo revisemos y ya después en las dudas yo la invitaría para gestionarlas. Ok, perfecto. O si no son tantas, pues por correíto, así como hicimos con la otra. Estoy de acuerdo, muy bien. Listo. Yo creo que la evaluación, ¿te parece? Pues como tal, solamente a nuestro equipo interno, pues a los compañeros de farmacia, no sé si se la vamos a hacer llegar. ¿Tú qué dices? Sí, la idea es que yo creo que aunque no tenían micrófono, ellos estaban pues ahí pendientes. Yo sé que Claudia más era por también estar con los usuarios, pues creo que les prestó el equipo. Claudia estuvo al principio, pero se tuvo que ausentar. Entonces sí. Ah, perfecto. Entonces, que hagan la evaluación. Listo, perfecto. Muchas gracias, Edith, sí, señor. Listo. Entonces ya te hago